Buenas noches, compañeros. A continuación les presentaremos un video acerca de la formación del Estado venezolano y la formación del Estado brasilero. Esperamos que les guste el video, compañeros. De Brasil. En 1532 comenzó la ocupación del territorio y en 1549 se fundó la primera capital de Brasil, Ciudad Salvador, en la provincia de Bahía. En 1580 Felipe II, rey de España, heredó la corona de Portugal. En 1508 la familia real portuguesa escaparon de las tropas del francés Napoleón Bonaparte, que estaba invadiendo Portugal y Europa Central. El 26 de abril de 1821, Juan IV regresa a Portugal y deja a su hijo Pedro Alcántara. El gobierno portugués intentó transformar a Brasil en una colonia. Estos a su vez se rehusaron y el príncipe se suma a la causa, declarando la independencia del país el 7 de septiembre de 1822. Pedro fue declarado primer emperador y coronado como Pedro I. La guerra de independencia se propagó y la independencia total de Brasil fue reconocida por Portugal el 29 de agosto de 1820 en el Tratado de Río de Janeiro. El 25 de marzo de 1824 se promulgó la primera Constitución. Durante el reinado de Pedro II atestiguó la consolidación de la democracia representativa, principalmente debido a la realización de elecciones y a la libertad de la imprenta y a la abolición de la esclavitud. Esto a su vez generó un golpe militar en 1889, encabezado por el general Deodoro da Fonseca. Derroca al emperador Pedro II y este a su vez asume como presidente. Esta república solo llegó a terminar en 1930 con la llegada de Getúlio Vargas, 4 veces presidente de la República de Brasil, 1930-1934 en el gobierno provisorio, 1934-1937 en el gobierno constitucional, 1937 y 1945 en el Estado Novo o Nuevo Estado. En 1956, Juscelino asumió una postura conciliadora. La economía creció, se construyó la ciudad de Brasilia, inaugurada en 1960. Su sucesor, Jânio, renunció en 1961, menos de un año después de asumir el cargo. Su vicepresidente, João, tomó la presidencia, tuvo oposición política y fue depuesto por un golpe de Estado en 1964 que resultó en un régimen militar. Los golpistas contaron con el apoyo de Estados Unidos. Durante la dictadura militar hubo cerca de 400 muertos y desaparecidos, según datos del gobierno brasileño. Luego el general Ernesto Geisel, en 1974, comenzó su proyecto de redemocratización. La democracia pasó en su totalidad a manos de civiles a la muerte del presidente electo Tancredo. El regreso a la democracia. En 1985, Tancredo fue el primer presidente civil electo en 21 años. Este muere antes de su toma de posición. Su vicepresidente, José Sarney, es proclamado presidente en 1985. Bajo la presidencia de Sarney se convocó una asamblea constituyente en 1986 que aprobó la Constitución de 1988. En 1989, Fernando Collor de Mello, renuncia antes de ser juzgado por acusaciones de corrupción. Su vicepresidente, Itamar Franco, se hace cargo de la presidencia. Fernando Henrique Cardoso se presenta a las elecciones presidenciales de 1994 como candidato del gobierno y logra derrotar al candidato de izquierda. En este periodo, 1994 a 1998, se intensifican las privatizaciones y las políticas neoliberales. Para el siglo XXI, la era de Lula asumió la
presidencia brasileña en 2003 del Partido de los Trabajadores de Brasil. En 2002 marcó el inicio de una nueva etapa para el país. Su principal programa social fue Beca Familia, que tuvo como objetivo atender en 2007 a 13.2 millones de familias. Es considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo, contando con recursos de unos 10.5 billones de reales en 2007. Rousseff asumió el cargo de la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en llegar a este cargo luego de 35 mandatos de solo hombres. Este gobierno se caracterizó por una fuerte desaceleración económica, donde en el 2013 empezó a perder popularidad las protestas dirigidas a ella y también a todas las clases políticas brasileñas, con la causa inmediata del alza de las tarifas de transporte público en las grandes ciudades. Aún así, en las elecciones presidenciales del 2014, Dilma apuesta a la promoción de proyectos sociales iniciados por Lula y ampliados por ella en los últimos 4 años. Una de las principales banderas de la candidatura es la reducción de la pobreza extrema en Brasil y la consecuente salida del país del llamado mapa del hambre de la ONU, un logro alcanzado en su gobierno. Dilma logra vencer al candidato Sergio Nieves en la segunda vuelta con un estrecho margen del 51,64% al 48,36%. Al comienzo de su segundo periodo, su rechazo alcanza el 70% debido a las medidas impopulares y en medio de las protestas populares tras la revelación de los políticos de diferentes partidos, estaban siendo investigados por la Policía Federal de esquemas que involucran matrícula estatal y contratista. El 2 de diciembre del 2015, el presidente de la Cámara de Representantes recibió una solicitud de juicio político sobre la base del llamado impuesto del peladero cometido por el gobierno, el cual, de acuerdo con los abogados, faltó al respeto a la ley de responsabilidad fiscal, y el 29 de marzo del 2016 el vicepresidente del partido del país y el alcalde anunciaron la oficial con el gobierno de Dilma. El 17 de abril del 2016 la Cámara de Representantes aprobó el inicio del proceso de destitución y el 12 de mayo, por decisión del Senado, el fiducio fue removido de su cargo. Rousseff fue retirada de su puesto el 31 de agosto del 2016. Durante todo el proceso español de conquista y colonización en América, desde comienzos del siglo XVI hasta el inicio del siglo XIX, la provincia se configuró como la estructura territorial básica para lo militar, la administración, el gobierno y la administración de justicia en los territorios de ultramar. Estas provincias, comunidades territoriales básicas, giraban en torno a una ciudad que con sus autoridades locales, ayuntamiento o cabildo, hacía de cabeza de provincia. La conquista de la provincia de Venezuela puede decirse que fue una empresa de guerra contra los caribes, a los cuales incluso desde 1503 se autorizaba que podían ser reducidos a la esclavitud, si se oponían a la conquista. Y además fue una empresa difícil de desarrollar por los problemas que presentó el proceso de reducción de una población indígena que carecía de una unidad social y de estabilidad en sus asentamientos. Por tanto, la reducción de los indios a pueblos, como se había ordenado desde 1551 para la labor de catequización, no lo pudo hacer en Venezuela, pues no había poblaciones indígenas, así fueran primitivas, que vivieran sometidas voluntariamente a autoridades reconocidas, como sucedió en el resto de América Latina y particularmente en el Perú, México, Colombia y Ecuador. Solo fue a través de la creación de pueblos de indios con presencia religiosa y luego de las misiones, siglo y medio después del descubrimiento, que se efectuó una En efecto, los territorios que conformaban lo que hoy es Venezuela estaban poblados de tribus indígenas que en su mayor parte carecían de una organización social y política homogénea y solo habían alcanzado un incipiente progreso social.
Política del Estado venezolano de 1810-1830 encontramos 4 factores determinantes que los conoceremos a continuación. Primero, la situación política de la monarquía y del reinado de Fernando VII y la independencia de las provincias de Venezuela en las que están. Los cambios políticos de comienzos del siglo XIX, la difusión de los principios de la Revolución Francesa, el resquebramiento de la monarquía española y la invasión napoleónica. Segundo, la Revolución de Venezuela de 1810-1811. El 19 de abril de 1810 y la Junta Suprema de Venezuela, conservadora de los derechos de Fernando VII. El Congreso de Venezuela y la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811. La Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 21 de diciembre de 1811. Las constituciones provinciales anteriores y posteriores a la Constitución Federal de 1811. Las constituciones anteriores de las provincias de Barinas, de Mérida, de Trujillo, y las posteriores, las constituciones fundamentales de la República de Barcelona, colombiana, del 12 de enero de 1812, la Constitución para el Gobierno y la Administración Interior de la provincia de Caracas del 31 de enero de 1812. Tercero, las vicisitudes constitucionales durante las guerras de independencia de 1811 a 1824. Dentro de ellas están las guerras de independencia y el orden constitucional. La Constitución de Angostura de 1819 y la Gran Colombia, leyes fundamentales y constitucionales de 1819 y 1821. Las ideas centrales de la organización constitucional del Estado en la obra del Libertador. Y como cuarto punto es la separación de Venezuela de la Gran Colombia y la Constitución de Venezuela de 1830. La política de Venezuela como nación independiente comienza el 19 de abril de 1810, cuando el Cabildo de Ayuntamiento de Caracas, al transformarse en una Suprema Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, en las provincias de Venezuela, desconociendo la autoridad de la regencia española y reconociendo la autoridad del rey, asume automáticamente el gobierno de la provincia, lo que aparentemente constituyó en sus inicios una reacción local de una de las provincias de la corona española en América contra las acciones napoleónicas en la metrópoli. Pronto constituyó realmente la primera manifestación de independencia frente a España en las provincias americanas, lo cual días después, el 27 de abril, se comunicaría a todos los ayuntamientos de América Española. En este proceso emancipador, sin duda la situación política de la monarquía española a comienzos del siglo XIX y la propia lucha de independencia que se desarrolló en la península. Estados Unidos de América de 1787, seguida de la de Francia de 1791. La tercera constitución moderna republicana fue la de Venezuela de 1811. En Venezuela, la Junta Suprema, constituida en 1810, entre los primeros actos constitucionales que estuvo la convocatoria a elecciones de un Congreso General con representantes de las provincias que conformaban la antigua Capitanía General de Venezuela. Colonias norteamericanas, al independizarse en 1776, siguieron la Declaración de Derechos de Hombre y de Ciudadano de Francia de 1789. La Constitución venezolana de diciembre de 1811, en esta forma, fue el tercer texto constitucional del mundo moderno en establecer expresa y precisamente el principio de las el presidencialismo producto de la Revolución Americana y el parlamentarismo como sistema de gobierno que dominó en Europa después de la Revolución Francesa, aplicando en las monarquías parlamentarias. El presidencialismo se instaló en Venezuela a partir de 1811, inicialmente como un ejecutivo tribunal y luego unipersonal a partir de 1819. Venezuela, en la Constitución de 1811, donde por primera vez se recogió toda la influencia en relación al papel del Poder Judicial como balanza entre los poderes del Estado proveniente fundamentalmente de la experiencia norteamericana. El federalismo, particularmente derivado de la Revolución Americana, con sus bases esenciales de gobierno local, y por otra, el municipalismo, originado particularmente de la Revolución Francesa.
Venezuela así fue el primer país del mundo en 1811 en adoptar la forma federal en la organización del Estado, conforme a la concepción norteamericana, y a la vez fue el primer país del mundo en 1812 en haber adoptado la organización territorial municipal que legó la Revolución Francesa. Fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos firmado el 31 de octubre de 1958 para una vida democrática pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto permitió la estabilización del incipiente sistema democrático representativo que imperó a lo largo de 4 décadas. El objetivo del pacto era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del partido triunfador, excluyendo el Partido Comunista de Venezuela, el cual fue excluido del acuerdo. La actual Constitución de Venezuela, aprobada en el referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999 y promulgada 5 días después, establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado social, democrático de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de la actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En estos poderes políticos encontramos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral.